Muy bien, santidad del cuerpo vimos la semana pasada y bueno, las 2 semanas que acaban de pasar. Y hoy vamos a ver la santidad del alma. Ven ahí, ¿va? ¿Sí? Va. Entonces voy a hacer bueno, mientras esperamos que los demás vuelvan, vamos todos a 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Estamos ahí? Aló, aló, aló. No. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20+3. Así que, aprovechando el tiempo, voy a pedirle leamos primero. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Estamos ahí? ¿Listos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Dice, el Dios de paz os santifique a nosotros por completo. Y cuando se refiere a completo, sigue diciendo y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice que seamos santificados por completo. Y cuando dice por completo, dice que todo nuestro ser. Y cuando se refiere a todo nuestro ser, ¿a qué se refiere? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que le voy a pedir a Pedro Pablo que venga. Le voy a pedir a David Martínez, venite. Y Rodri, porfa, solo voy a hacer una pequeña demostración rápida. Aquí está David, ¿sí? Este es el cuerpo, ¿sí? Y dentro del cuerpo tenemos espíritu y alma. Así que vos vas a estar aquí, vas a estar en la segunda escalera, grada, pero Pablo en la última, en la tercera, perdón, en la segunda, perdón. Ahí está, va. Entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Podemos ver nosotros el cuerpo, ¿sí? No podemos ver el alma, pero y tampoco podemos ver el espíritu. Pero lo que vemos nosotros del espíritu y el alma son tan solo las manifestaciones a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, si David tiene ojos, su sentido de la vista, tiene su sentido del olfato, su sentido del gusto, sentido del oído, sentido del tacto, lo mismo tiene que tener en su alma, ¿sí? Y hemos aprendido que sus sentidos en el alma son los mismos 5 sentidos, solo que reflejados en el alma. Ahora, solo para que entendamos un poco, cuando la Biblia se refiere a alma, se refiere a nuestro mundo mental o psique, algo así es, ¿va? No, es más complicado de lo que parece. Pero cuando hablamos del alma, se refiere a la mente, ¿sí? A todo nuestro mundo mental. Y realmente es bien complejo todo este tema. Pero el punto principal es que los sentidos de nuestro cuerpo están reflejados en nuestra alma y están reflejados en nuestro espíritu, ¿sí? Ahora, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es 3 en 1, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Dios también nos creó 3 en 1, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a ver, alguien que me diga los 5 sentidos en el alma, el tacto del alma. A ver, ¿quién es? ¿Qué es? Perdón. Sin ver allá arriba. El sentido del tacto en el alma. Afectos, muy bien. El sentido de la vista en el alma. Imaginación. El sentido, cierre sus ojos. Pueden imaginar y ver cosas en su mente, ¿verdad? ¿Sí? Esa es su imaginación. No necesitamos los ojos físicos, pero obviamente esa está en la mente, ¿sí? Ahora, el sentido del gusto en el alma. La razón en el alma. La razón. La forma como venimos, masticamos, entendemos las cosas. El sentido del olfato en el alma.
conciencia. Ahorita vamos a ver más de la conciencia. Y el último sentido del alma, ¿cuál es? El que nos hace falta. El de los oídos. ¿Cuál es? La memoria, ¿sí? Va. Entonces, lo que por ejemplo nosotros pensamos siempre va a tener una repercusión en el cuerpo, ¿sí? Y no todo es espiritual. Muchas cosas son simplemente en nuestra alma, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos, todo lo que hagamos nosotros en el cuerpo siempre va a tener repercusión en todo nuestro ser. Y todo lo que hagamos en el espíritu, en el alma, siempre va a estar, están conectados. ¿Lo vemos? Sí, sí. Va. Entonces le voy a pedir a David que se quede conmigo y los dos pueden regresar. Muchas gracias. Y vamos a hacer una pequeña demostración. Pero solo para que entendamos por qué nosotros tenemos ese diagrama que parece una rueda, ¿sí? Y el eje de la rueda es nuestra voluntad. Entonces en Santiago 3:6 se los voy a leer para poderlo, pero anotémoslo. Esos son versículos clave para poder entender este tema. Primero leímos en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, y cuando se refería a todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora nos vamos a Santiago 3:6 y dice, hablando de la lengua, pero siempre tiene un contexto, pero ahorita hay un detalle importante. Dice, y la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamado por el infierno. Ahora en el idioma original, cuando se refiere a la rueda de la creación, dice la rueda de nuestro ser. ¿Lo vemos? Entonces, la rueda de nuestro ser involucra tres cosas, ¿o no? Si vimos que todo nuestro ser es, entonces la rueda de nuestro ser tiene. Ahí está, miren, esa es una rueda, la rueda de nuestro ser, a eso se refiere. Y en Eclesiastés 12, del 6 al 7, si quieren lean todo el capítulo. En Eclesiastés 12 está hablando de lo que sucede cuando una persona muere, ¿sí? Y hablando de lo que sucede cuando una persona muere, dice en el 6, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo o el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, se dan cuenta que Dios viene y ejemplifica todo nuestro ser como una rueda, ¿sí? Pero en el momento que una persona muere, esa rueda se rompe en tres, por así decirlo. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra y nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora el punto de hoy no es ver qué pasa cuando morimos, pero solo para que lo veamos. Lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué es una rueda? ¿Sí? Nítido. Va. Entonces, hoy vamos a hablar del alma. Entonces les voy a pedir a la imaginación. Isa, porfa. A la razón. Ricardo, a Rodri, la memoria, y a los afectos. A Elizabeth. Va, entonces miran ahí, es lo mismo que tenemos allá, solo que un poco más grande. Entonces, vemos que nuestros sentidos son como los canales o las puertas. Entonces le voy a pedir a David que se ponga acá. Aquí. Vamos a ver por qué. Rodri tiene que estar en la cámara, ¿verdad? ¿Alguien más que sea la memoria? ¿Alguien más que quiera hacerla? No, Maco no puede. Maco no puede ser la memoria todavía, porque él va a hacer algo. July, venite, vos sos la memoria. Va, entonces quiero que la razón venga y se pare aquí. La razón. Espérate, aquí. Sí, muy alto. La imaginación que se pare aquí. No sé si se va a ver. O bueno, la imaginación que se pare aquí. Memoria que se pare acá. Como que a la misma distancia que Ricardo ahí. Y los afectos acá. Aquí. Va. Ahora, ¿por qué los puse así? Ahorita vamos a ver y entender por qué. Entonces, si vemos ese diagrama, lo podemos ver como si fuera un castillo. ¿Han visto esos castillos de la época medieval antes? Que tenían un gran muro, las torres y las puertas a la ciudad de adentro, y todo está guardado, ¿sí? Y hay ciertas ciudades en la antigüedad que tenían diversos ¿cómo se llama? Muros. Uno protegía el área del pueblo, otro protegía el área que tenía más control, no solo sobre el pueblo, sino sobre la gente. Y después había un grupo donde estaban los nobles, el rey, etcétera, ¿sí? Entonces imaginémoslo de esa forma, ¿sí? Nuestro muro más externo es nuestro cuerpo, ¿sí?
Y las puertas de nuestro ser son los 5 sentidos. ¿Lo vemos? ¿Sí? Es como una alegoría. ¿Sí? Y es bíblica, no tengan pena, no me estoy inventando nada. Y el alma es la parte más interna, ¿sí? Y aquí están nuestros 5 sentidos del alma. Ahorita les van a pasar un nombrecito y espero que se les pueda pegar en la ropa, solo para que no se les olvide qué es cada uno. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí está. Nosar. Razón. Imaginación. Razón. Y la conciencia. No tiene conciencia, José. Entonces, vemos que la misma puerta, tenemos otras puertas en el alma, ¿sí? Son puertas, ¿sí? Y las tenemos que guardar como nosotros, como cristianos, y no solo como cristianos, sino como seres humanos, ¿sí? Y después las puertas más internas son las del Espíritu, y eso lo vamos a poder ver más adelante, que es la fe, la oración, ahorita no los tengo presentes, pero son los 5 sentidos que tenemos en el Espíritu, ¿sí? Ahora, ¿vemos los 5 sentidos del alma? Va. Entonces, vamos a 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Ahora, ¿qué pasa con nuestra alma? Si se dan cuenta, nuestra alma está en el medio. Está entre nuestro espíritu y está en nuestro cuerpo, ¿cierto? Ok. Entonces, 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué? El alma. ¿Por qué específicamente el alma? Y la palabra batallan contra el alma, la palabra batallan es que instigan al alma. Deseos carnales que saben de lo que está hecha, o sea, saben de lo que estamos hechos nosotros como seres humanos, pecadores, falibles. Entonces, sabiendo lo que tenemos, hostigan nuestra alma. O sea, ¿qué es lo que hostiga nuestra alma? Nuestra carne, ¿sí? Entonces, nuestra carne, los deseos de la carne hostigan nuestra alma para hacer cosas que no debemos, ¿sí? Para hacer lo contrario de lo que Dios dice, ¿sí? Ahora, ¿qué otros enemigos hemos aprendido que tenemos, aparte de nuestra carne? El mundo y el diablo. Ahora, el mundo y el diablo, a diferencia de la carne, ¿en dónde están? Están afuera. Entonces tenemos enemigos que es el mundo y el diablo atacando frente a nuestros 5 sentidos, y la carne atacando dentro, ¿sí? Ahora, ¿por qué el diablo? El diablo lo que hace es, sabiendo lo que tenemos aquí en nuestra carne, nos instiga por fuera, y nuestra carne instiga por dentro, ¿sí? Y el mundo, ¿qué es? Es el sistema de gente que se deja instigar por la carne y por el diablo, y tenemos todo ese sistema que lo único que hace es también instigar nuestra alma. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces tenemos por fuera y por dentro ese ataque. Ahora, vamos a Hebreos 5:14. Hebreos 5, creo que vamos a empezar desde un verso antes. Hebreos 5, ¿estamos ahí? Hebreos 5. ¿Cómo están los sentidos? Bien despiertos. Nítido. Va. Ahora, cuando hablamos de nuestra imaginación, empecemos con la imaginación. Imaginación es una fábrica de imágenes, ¿sí? Sea bueno o sea malo. ¿Podemos tener imágenes buenas? Por supuesto que sí. ¿Podemos tener imágenes malas? Por supuesto que sí. Todos hemos experimentado eso, ¿sí? Entonces nuestra imaginación, Dios creó la imaginación para tener nuestra mente para crear imágenes correctas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Imágenes de la verdad que nos puedan ayudar en nuestro caminar, ¿sí? La razón para qué Dios la creó. La razón es como una maquinita que procesa toda la información que recibimos, que mastica todo lo que recibimos, ¿sí? Nuestra razón es para que nosotros podamos razonar el mundo externo, el mundo interno, la palabra de Dios, etcétera, ¿sí? Es para que nosotros podamos procesar toda la información que recibimos. ¿Lo vemos? ¿Sí? La imaginación es para que la imaginación y la razón funcionan juntos.
Es más, los cinco sentidos funcionan juntos, pero ahorita vamos a ver un detalle importante. La conciencia, voy a dejar la conciencia para de último. La memoria, ¿sí? La memoria, la memoria es una memoria. ¿Para qué es? Para guardar información. Procesa información, guarda información. Y esta es o sea, pero Pablo sabe que cada una de estas cosas, como él es psicólogo, bueno, hay varios psicólogos aquí, pero Marquitos también, pero nuestra mente es un mundo. Cada uno de nuestros cinco sentidos es un mundo, ¿sí? Y la memoria tanto puede ser usada para mal como para bien, cuando recordamos lo que no debemos o cuando olvidamos las cosas que debemos recordar, ¿sí? Pero todos sabemos que es la memoria, ¿verdad? Pero ahí es donde se guarda toda esa información. Y los afectos es nuestra capacidad para extendernos, bueno, sí, para extendernos a Dios y para extendernos a los demás. Pero nuestros afectos es por así decirlo, si se dan cuenta, es el tacto, ¿verdad? Entonces, y se representa ahí como con una mano. Entonces nuestros afectos es la forma como nosotros podemos conectarnos con alguien más, con una criatura o con el Creador, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿dudas con nuestros cinco sentidos? No, va. Ahora la conciencia. Ahorita me voy con la conciencia. Leamos Hebreos 5, capítulo 5, verso 11. Ahorita aquí les está hablando a los hebreos de ciertos temas que les era difícil de entender a ellos porque ellos no estaban creciendo espiritualmente. Pero veamos, dice en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí está hablando de cosas espirituales, obviamente, ¿verdad? La leche de la palabra o el alimento sólido de la palabra. Y dice en el verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? Un niño no necesita trabajar mucho para poder dirigir la leche, solo se la traga ya, ¿sí? Pero un adulto ya tiene los dientes, un joven y un adulto ya puede procesar la comida, ya puede ingerir comida que es más difícil o sea, que no se puede solo tragar, ¿sí? Entonces dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o la práctica tienen los sentidos ejercitados. Ahorita estamos hablando de cosas espirituales y nos vamos a hablar, estamos hablando del alma. Hablemos de los sentidos de nuestra alma. Tienen los sentidos del alma ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Ahora, alguien que me diga qué es la conciencia en sus palabras. ¿Alguien? Aquí están diciendo que es algo que nos dice que está bien y que está mal, ¿sí? ¿Quién dice algo más? Está alerta, muy bien, esa es palabra clave. Está alerta, nos alerta de algo, ¿sí? Entonces, la conciencia, vimos en la última parte, para el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Y en la conciencia es aquello que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Pero dice que si nuestros sentidos están ejercitados, vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Se dan cuenta que le está dando se está enfocando en la conciencia. Sí. Entonces, vamos aquí. Sí, para los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento está conectado con en hebreo está conectado con una palabra que significa torre. Ahora regresemos a esa imagen del muro, ¿sí? De esa ciudad con muro. Cada uno de nuestros sentidos es una puerta y es una torre, o tiene dos torres. ¿Han visto en la época medieval tenían puertas y tenían dos torres, ¿sí? Tenemos ahora las torres, ¿para qué son? Para vigilar. ¿Qué más? Previenen los ataques. Una torre es, si yo estoy en alto, yo voy a poder ver un poco más allá y voy a poder prevenir, voy a poder avisar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la torre o no le dieron la comida a los soldados están dormidos? Entonces
la torre no puede funcionar, no importa si hay una torre o no, no se va a poder avisar, no se va a poder guardar la ciudad. Sí, lo vemos. Entonces literalmente está diciendo que nuestros sentidos son como torres y que si funcionan de la manera correcta vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Ahora nos vamos a enfocar en la conciencia, porque aquí la palabra de Dios se está enfocando específicamente en la conciencia, en la capacidad de poder decir si eso está bueno o eso está malo, ¿sí? Ahora miren, bueno, se los puse tarde, ahí están las torres. Y las torres eran fortificadas y tenían el propósito de poder avisar antes de que venga un ataque, etcétera, y poder atacar también con flechas, con lanzas, etcétera. Entonces, la conciencia, ¿qué es la conciencia? De acuerdo a la definición en la concordancia, la conciencia es copercepción, o sea, es una percepción es una percepción que antecede a la percepción que nosotros tenemos de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, lo que yo miro, lo que yo gusto, huelo o escucho, todo eso que percibo, hay una copercepción antes, algo antes que me ayuda a juzgar lo que estoy recibiendo, ¿sí? Es algo que me está ayudando a juzgar las cosas que yo estoy percibiendo por mis 5 sentidos, ¿sí? Entonces, dice también significa conciencia moral. Ahora ya se está hablando de algo que es moral, ya no solo algo físico. Por ejemplo, cuando yo el sentido del olfato, ¿sí? En el cuerpo. Cuando yo huelo la leche y está mala, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? O sea, si huele feo, ¿por qué no me la tomo? Aunque yo no sepa mucho de qué es eso de la leche cuando se pudre y el proceso, etcétera, solo el olor es más que suficiente para decir que está mala, ¿cierto? Entonces lo mismo funciona en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es eso que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. No importa si recibimos clases de moral en el colegio o no, no importa si nosotros somos cristianos o no. ¿Sí? Vámonos a Romanos. Espero que no se me cansen. Si quieren pueden sentarse un ratito. Si quieren, si no, no hay clavo. Romanos capítulo 2. Romanos 2, vamos a leer desde el verso 14. Por si alguna vez habían tenido la duda de qué es lo que sucede con la gente en otros lados del mundo, en China, en Australia, en las viejas civilizaciones que no recibieron el conocimiento de Dios. ¿Eso no es cierto? Hay mucha evidencia de que sí, pero la evidencia más importante está aquí en Romanos 2, versos 14 y 15. Dice, ¿estamos ahí? Porque cuando los gentiles que no tienen ley o que no son judíos, que han recibido la ley y que practican la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Sí, aquí Pablo está explicando que Dios escribió, por así decirlo, la ley en nuestros corazones, la ley moral, ¿sí? La ley moral de Dios en nuestros corazones. Cuando estamos hablando del corazón, no estamos hablando de lo que bombea nuestra sangre, ¿sí? Estamos hablando de la parte más interna de nuestro ser y a lo mejor vamos a hablar de eso más adelante, en otro sábado. Pero dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia le da testimonio a la persona. No importa si esa persona sea cristiana o no, que si lo que está haciendo o no está haciendo está bien o está mal, ¿sí? Y dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ahí vemos que la conciencia y la razón están conectados. Viene la conciencia y de una forma se conecta a nuestra razón y empieza a acusarnos o a defender lo que estamos razonando, ¿sí? Entonces voy a pedirle ¿dónde están los lazos, José? Gracias. Mientras me traen los lazos, la definición de la conciencia, la raíz de la conciencia significa ver completamente. Nuestra conciencia lo que hace es ver de manera completa, entiende o toma conciencia, pues valga la redundancia, dice estar consciente, o escuchen esto, dice
clandestinamente informado. ¿Qué es eso de clandestinamente informado? Es cuando me dan información de algún otro lado. Por ejemplo, en algún castillo, alguien se mete a un castillo, es un espía, por ejemplo, viene y quieren sacar información de lo que está pasando en el palacio, etcétera. Se meten, sacan información y esa información se la pasan a alguien más que no debería estar sabiendo esa información, ¿sí? Eso es estar clandestinamente informado, ¿sí? Por así decirlo, algo tenemos dentro de nosotros que recibe o recibió esa información de algún otro lado, ¿sí? Dice, considerar, conocer, es un conocimiento secreto y ese significa también estar al tanto de. O sea, hay algo secreto que recibió la conciencia y lo vimos en Romanos, que es la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones. Y eso es lo que la conciencia tiene en su mano, por así decirlo. ¿Lo vemos? Va. Entonces, la conciencia en el... Primero Perdón, gracias. Vos vas a agarrar este aquí. Entonces, la conciencia... ¿sabes qué? De una vez este también. Ahí está, agárralo así. La conciencia... En el Nuevo Testamento, pues es una palabra griega que se dice suneidesis. Pero bueno, si lo vemos en las palabras hebreas utilizadas para que se fueron traducidas como conciencia, hay entre otras, está la primera palabra que es hashav. ¿A alguien le suena hashav? No importa. Hashav significa... bueno, entre otras cosas, significa varias cosas y lo pueden ir no les traje los números de la concordancia de Strong's, pero lo pueden ir a corroborar a su concordancia. La palabra hashav significa, espérenme, les voy a dar las 4 palabras porque no sé por qué está en desorden, pero primero está la palabra hashav, la palabra madá, la palabra zakar y la palabra lebab, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué se las estoy diciendo? Para no complicarnos tanto. La palabra hashav en hebreo también, aparte de significar conciencia, también significa imaginación. Se enredó ya. ¿Alguien que me ayude a desenredar? Mientras desenredamos ahí, la palabra hashav significa imaginación y significa conciencia también. ¿Lo vemos? La siguiente palabra, madá, aparte de significar conciencia, significa razón, ¿sí? La palabra zakar, aparte de significar conciencia, también significa memoria. Y la palabra lebab, aparte de significar conciencia, también significa afectos. Entonces, agarrarlos los dos juntos. Entonces, nuestra conciencia está conectada a la razón, está conectada a la memoria, nuestra conciencia está conectada a la imaginación, no sé si está largo esto, y está conectada a nuestros afectos. ¿Lo vemos? Ahora, ¿quién es el centro aquí? No es la memoria, no son los afectos, no es la imaginación, no es la razón, es la conciencia. La conciencia es la que tiene, por así decirlo, el mando para cada uno. Para cada uno de los otros 4 sentidos. ¿Lo vemos? Entonces, vamos, ya vimos Romanos. Vámonos a 1 Timoteo 4:2. Aquí solo les puse una parte, pero leamos del 1 al 2. 1 Timoteo 4, capítulo 4. Del verso 1 al 2. Ahora, vemos que la conciencia está conectada con los otros sentidos. Eso quiere decir que la conciencia tiene de alguna manera u otra poder para poder controlar esos otros sentidos. ¿Sí? Lo vemos. Para poder agarrarlo fuerte. Entonces, ¿se acuerdan en Romanos que vimos que dice acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos? La razón empieza a razonar mal. Ay, Dios no me quiere, las cosas que me están pasando no las entiendo. ¿Será que Dios me va a perdonar? Entonces la conciencia, si ha aprendido bien la conciencia viene y empieza a jalar la razón. Pero no estamos solos. Ahorita vamos a ver ahorita solo estamos armando un cuadro grande, ¿sí? Ahora,
1 Timoteo 4 del verso 1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora dice que hay gente que que le llama hipócritas, dice que tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué es eso de cauterizada la conciencia? Cauterizada, ¿han visto cuando uno se quema? Por ejemplo, cuando uno se corta. En los tiempos de antes, y hoy en día también, pero ya no es tan común porque hay medicamento y todo. Pero en los tiempos de antes, cuando uno se cortaba o algo, uno tenía que cauterizar esa herida. Y lo que se hacía era con fuego, venía uno y lo quemaba, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba con esa área que estaba cauterizada? Los nervios se murieron ahí. Eso tarda tiempo en regenerarse, pero en pocas palabras uno no siente, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo ahí, que nuestra conciencia, hay gente que puede llegar al punto en donde su conciencia no siente nada. Ahora, ¿no siente qué? ¿Qué es eso de que no siente? Entonces vamos a ver ahorita. Nuestra conciencia, si el pecado vino a nuestra vida, puesto que el pecado vino a nuestra vida porque todos somos pecadores, entonces nuestros 5 sentidos del alma también están afectados por el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nuestra conciencia puede ser carnal o puede ser una conciencia transformada, pero si es carnal va a estar llena de obras muertas, llena de pecado, llena de maldad, va a ser débil. Entonces no importa, cuando decimos que una conciencia es débil, es que nuestros razonamientos van a ser más fuertes que nuestra conciencia. Nuestra imaginación va a ser más fuerte que la conciencia. Nuestra memoria va a ser más fuerte que la conciencia. La conciencia no va a tener la capacidad de poder controlar estos otros sentidos. Y los afectos también van a ser más fuertes que nuestra conciencia, ¿sí? También la conciencia puede estar cauterizada, como vimos, o corrompida. Corrompida es cuando ya no tiene vuelta atrás, ya no tiene vuelta de hoja. Así se quedó, no acepta la verdad, no acepta otros razonamientos o argumentos. Ya no puede discernir entre lo malo y lo bueno, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestra conciencia puede ser transformada, puede ser buena. Cuando decimos buena es que es saludable, sin ofensa, pura y limpia. Ahora me iba a meter con versículos, pero no tenemos tiempo. Entonces, ya que vimos el cuadro grande, le voy a pedir a los otros ayudantes que se preparen. Y sí, a los otros ayudantes estamos. Va. Alguien que me diga, en el tabernáculo, algo que esté conectado, relacionado con nuestra nariz, para oler. Ah, muy bien, nítido. El incienso. Va, ¿en cuántos muebles había incienso? ¿En cuántos muebles había incienso? ¿Quién dijo 3? Muy bien. 3. ¿Cuáles son? El altar de oro, ¿sí? Ahí está el altar de oro. La mesa le ponían incienso, cabal en las 2 torres de pan, le ponían incienso en la parte de arriba, ¿sí? Y el otro era el propiciatorio. Ahora, ¿dónde se encontraba el incienso ahí? Cuando el sumo sacerdote entraba, tenía que entrar con un incensario lleno de incienso. Entonces, en pocas palabras, esos eran los muebles que estaban conectados con el incienso. Ahora, sabemos que el arca, estamos hablando del arca, son 2 muebles, ¿cierto? El arca y el propiciatorio, ¿sí? Entonces, ya que dijimos que es el incienso, ¿qué es lo que hace? Lo olemos, ¿sí? Va a nuestros pulmones y etcétera, ¿va? ¿Sí? Va. Ahora, en nuestra alma, si nuestra conciencia está débil, nosotros necesitamos algo que la fortalezca. Nuestra conciencia necesita ser despertada, nuestra conciencia necesita ser fortalecida. Entonces Dios nos está dando la clave con estos muebles, que estos muebles son los que necesitamos
Porque la conciencia está conectada con la nariz, ¿se acuerdan? Entonces nuestra conciencia necesita oler el incienso que hemos aprendido. ¿Qué es el incienso? Es oración, pero el incienso, ¿qué es lo que es? ¿El nombre de quién? ¿De mi nombre o el nombre de Jesús? ¿Sí? Entonces, el nombre de Jesús, ¿qué es el nombre de Jesús? La naturaleza de Jesús, su naturaleza. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos no solo escuchar al pastor, que no es que está mal, no solo es recibir, aprender más de la Biblia, que no está mal, pero cuando nosotros procuramos practicarla, comer de la palabra para que se haga nuestra y que nadie nos la pueda quitar, cuando nosotros hacemos eso, nuestra conciencia empieza a ser despertada. Lo vemos. Y cuando nosotros buscamos vivir bajo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, que es en el arca, cuando nosotros buscamos, a pesar de lo débil que soy, a pesar de que yo caigo, a pesar de que no me siento bien, a pesar de que yo no siento a Dios hoy, estoy buscando caminar y vivir bajo la soberanía de Jesús. Amén. Algo que nosotros hoy por la gracia de Dios, Dios me dio una experiencia aquí hoy en la alabanza. ¿Qué pasa cuando no sentimos nada? ¿Qué pasa cuando, miren, ni siquiera la música nos despierta? ¿Qué pasa cuando nos sentimos secos? Dios cambió. O sea, la verdad en la luz es la verdad en las tinieblas, no importa. Entonces la verdad es la misma cuando la siento o cuando no la siento. Amén. Entonces cuando nuestra conciencia esté despierta, por eso una de las cosas poderosas que hacemos aquí, y no es solo por el seguir el ritmo o porque estamos gritando ya, pero cuando nosotros estamos gritando y levantando el nombre de Dios con nuestro aliento, con nuestra alabanza, lo que estamos haciendo es despertando nuestra conciencia. Si nosotros venimos apagados, si nosotros venimos débiles, no, lo que necesitamos hacer no es alejarnos, sino es acercarnos y agarrar a alguien y con la ayuda de los demás levantamos y despertamos nuestra conciencia. ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia se despierta? Empieza a agarrar las riendas de cada uno de los sentidos, agarrarlas. Empieza a controlar y empieza a limitar los sentidos. Eso que estás pensando no está bien. Eso es una imagen falsa. Esos afectos no importa. No voy a poner mis afectos en una criatura, voy a poner mis afectos en Dios. Eso que me hicieron, eso ya está bajo la sangre. Amén. Entonces venimos a tener una conciencia. Pero ¿qué pasa? Amén. Pero ¿qué pasa cuando nuestra conciencia está apagada? No está despierta. Entonces nuestros sentidos se vuelven locos, ¿o no? ¿Les ha pasado? Uno empieza a razonar y uno, pura máquina esa cosa, y uno no para de pensar cosas que no son. ¿No les ha pasado que uno se imagina cosas de, ¿será que me dijo esto porque pensó esto o lo ofendí en esto? Empezamos a fabricar imágenes que no existen y empezamos a recordar lo que nos hicieron, a recordar lo que no hicimos, y empezamos a poner nuestros afectos en cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está débil. Pero lo único que tenemos que hacer es buscar a Jesús en oración. Es procurar practicar su palabra. Pero es que yo fallo. Es que en la Biblia, en ningún lado de la Biblia, y Dios nunca lo ha dicho, de que si nosotros fallamos, entonces no lo podemos buscar. Dice más bien: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si venimos a Jesús en oración, entonces vamos a tener lo que necesitemos. O sea, nuestra conciencia va a ser despertada y va a poder agarrar las riendas. Pero ¿por qué tanta importancia con la conciencia? Ahora, alguien que me diga, estos tres muebles, el arca, no me refiero al propiciatorio, solo el arca. El arca, el altar de oro y la mesa de los panes, ¿qué tienen en común? Hay varias cosas que tienen en común, pero alguien que me diga, tienen fuego. Bueno, tienen incienso. Si hay fuego presente. Sigan. Oro, tienen oro, muy bien. ¿Tienen fuego también? Vamos, algo más, algo más. ¿Tienen las varas? Muy bien, sigan. ¿Alguien dijo algo? José está jugando mímica allá atrás. ¿Qué es? ¿Alguien? Algo más que tengan similar. Vamos, sigan. Todo lo que han dicho es correcto, pero hay algo específico. Solo el altar de oro tiene cuernos. Tiene 4 lados, muy bien, sí, pero sigan. Hay algo más. Corona. ¿Quién dijo corona? Eso. La palabra dijo corona. Ahorita Marco dijo corona. La corona. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tienen corona? La palabra corona. ¿Están listos? La palabra corona significa
Esparcir una guirnalda como algo distribuido alrededor de la parte superior de algo. Especialmente no solo se refiere a una corona en la cabeza, se refiere a una corona como lo que tenían los castillos, ¿se acuerdan? Que tenía como un borde así, en donde la gente se podía parar a ver. Significa una moldura o un borde, pero por la forma que tiene, la raíz de la palabra corona significa difundir o estornudar. Busquen en internet un estornudo en cámara lenta, van a entender por qué. Cuando uno estornuda, yo sé que es desagradable, ¿eh? Pero uno, ¿qué es lo que difunde? O sea, se difunde, o sea, difundimos algo, pero ¿qué es un estornudo? Ya que significa estornudar, ¿qué es un estornudo? Estornudo es causado por irritación de las membranas mucosas de la nariz y la garganta, ¿sí? Parte importante del sistema inmunológico que nos ayuda a mantenernos sanos y sin resfríos. Los estornudos protegen el cuerpo limpiando la nariz de bacterias y virus. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos, y oramos? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando y buscando practicar la palabra y viviendo bajo la soberanía de Dios? No importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga la carne, no importa lo que diga el mundo, pero si nosotros lo hacemos, sí, no importa. Miren, Dios nunca nos llamó a ser como el pastor, sí, Dios nos llamó a ser como Jesucristo. Tenemos, gracias a Dios, el ejemplo del pastor y lo amamos mucho, y es un ejemplo que podemos imitar y que debemos imitar por la palabra que él ha practicado. Pero entienden lo que digo, ¿sí? Yo no tengo que ser como Aarón. Yo no tengo que ser como Paquito. Dios me dijo que tengo que ser como Jesucristo. Entonces el único al que yo me tengo que fijar es en Jesucristo. Ni siquiera en mí mismo, ni siquiera en mis debilidades, ni siquiera en mis torpezas. Entonces lo que tengo que hacer es permanecer. Y como en el último canto es: no me soltaré jamás. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de procurar practicar la palabra aunque me caiga, y no voy a dejar de buscar vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nuestra conciencia es débil? Ahora dale una orden de manera débil a Ricardo, que no haga eso. Entonces Ricardo es como: ¿y este cuate qué? ¿Sí? O sea, ¿qué poder tiene él? Él no tiene autoridad sobre mí. ¿No les ha pasado que uno sabe que está mal, pero ahí va? Uno dice algo que no debía, uno vio algo que no debía, uno recordó algo que no debía, etcétera. Lo están viendo. Pero ¿qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos y practicamos la palabra? Entonces ahora nuestra conciencia tiene el poder y la autoridad para decirle a la razón: eso no es cierto. Para decirle a la imaginación: eso es un ídolo. Para decirle a la memoria: eso está bajo la sangre. Para decirle a los afectos: soltá eso ya. Sí. Entonces la conciencia tiene el poder reinante si tan solo oramos, si tan solo seguimos orando, si tan solo me caí, sigo orando, si tan solo no me suelto de mi relación con Jesús, si tan solo sigo practicando la palabra de Dios. Amén. Es que fallé, no le pude hablar a esa persona del Señor porque me comporté mal en el trabajo. Bueno, mañana es otro día, ¿o no? Entonces sigamos adelante. Entonces nuestra conciencia, cuando permanece en eso, nuestra conciencia va teniendo poder. Lo estamos viendo. Ahora, no estamos solos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reflejan esos muebles? Primero, el Espíritu Santo. Y segundo, la palabra. Voy a necesitar al Espíritu Santo y a la palabra. Cierto, se me olvidó decirle: Pedro, ¿te puedes vestir de una túnica negra que te va a dar José? Disculpa, no te dije hasta ahorita. Va, y ¿dónde se quedó el iPad? Ya murió. Va. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, aquí está el otro versículo. Entonces, especialmente, miren, ¿por qué es tan importante este punto? Porque nuestra conciencia, si no tenemos una conciencia fuerte, fortalecida, que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, especialmente allá afuera, en el mundo en el que vivimos, le llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sí? Todo lo que es cristianismo está mal, pero todo lo que es en contra del cristianismo no es para tanto, no está mal, no se mira tan mal, etcétera. Entonces, como cristianos debemos y necesitamos tener una conciencia fuerte hoy en día, porque si no nos va a llevar el río.
nos va a llevar el río de engaño del enemigo. Entonces cuando nosotros oramos, así, pónganse por atrás, perdón. Disculpen que no le puse la tilde a la I en el Espíritu Santo. Ya se la puso José, gracias. Entonces, el Espíritu Santo de este lado y la palabra de este lado. Sola la conciencia no puede, pero cuando nosotros buscamos a Jesús, el Espíritu y la palabra nos van a estar ayudando, ¿sí? Vámonos a Romanos 9, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 1. Ahora, ¿por qué necesitamos ayuda y no solo podemos solo nosotros? Porque el Espíritu, o sea, nosotros allá afuera, cuando hablamos del diablo y todo eso, son espíritus, son demonios, son poderes de las tinieblas que tienen aún, o sea, que conocen, nos entienden bien en cuanto a nuestra carne. Saben lo que está dentro, saben cómo maquinar para atraer lo que está dentro y saben cómo jalarnos y cómo instigarnos, como vimos. Entonces, Romanos capítulo 9, ¿están ahí? Dice, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos dice algo en el oído, así. Nos empieza a decir lo que debemos de hacer. Entonces la conciencia ya sabe y venir, el problema está aquí. El problema está acá. Estoy razonando mal, ¿sí? Entonces vámonos a Isaías 7. Isaías capítulo 7. Con eso vamos a terminar. Isaías 7. Isaías capítulo 7, verso 15. Ahora, la palabra de Dios, a la palabra se le ejemplifica mucho con ciertos alimentos, como el pan, como la mantequilla, como la miel, como la leche, etcétera. ¿Por qué? Porque es la forma tan diversa que la palabra puede operar y trabajar en nuestra vida. Entonces aquí se le habla como mantequilla y como miel. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa ¿qué? Desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces la palabra también nos fortalece, nos da lo que necesitamos para decirnos algo al oído, por así decirlo, nuestra conciencia. Entonces la conciencia ya tiene ambos lados, ¿sí? Ya tiene la información de la palabra de Dios, ya tiene la información del Espíritu Santo. Eso se hace vida en nosotros. Entonces ya la conciencia puede venir y controlar nuestros sentidos del alma, y eso se refleja en nuestro espíritu también, y eso se refleja en nuestro cuerpo. Lo vimos al principio. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué pasa cuando, a pesar de esto? Pero es que yo estoy orando todos los días. Tengo la coronita aquí. Iba a traer una Burger King, pero no mucho. ¿Qué pasa? Tengo la corona, por así decirlo. Tengo el poder reinante. ¿Cómo se refleja ese poder para liderar nuestra alma cuando caemos? Porque es ahí donde el enemigo nos va a atacar cuando estamos caminando bien y cuando caímos. Enfocémonos en cuando caemos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasó? Se le cayó la corona. Recordemos que aquí nos están instigando por enfrente y aquí nos están instigando por dentro. ¿Se acuerdan? Entonces, el hecho de que hayamos caído significa que se nos fue la corona. Ahora, la podemos perder, sí, pero no se nos fue la corona. ¿Cómo perdemos la corona? Pero es que, no, ¿para qué voy a orar? Si hice esto, Dios ya sabe. Uno se siente incómodo y el diablo ahí feliz, sí, hombre, no, ¿para qué? Y uno sí. Entonces empezamos a perder la corona. Y ya no empezamos a practicar la palabra porque nos sentimos mal. Ahora, cuando caemos, el sentirnos mal no significa que estamos mal, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir orando. Parece que es muy repetitivo esto, pero es que eso es lo que necesitamos entender. No apartarnos de nuestra relación con Jesús. Entonces cuando venga el enemigo, ¿sí? Y venga el enemigo por fuera, atacar la razón. Ahora, ¿cómo el diablo nos atacaría la razón? Pero ¿por qué Dios bendijo a los demás y a mí no? Pero si yo lo estoy buscando, si yo sirvo en la iglesia, ¿por qué me están pasando estas cosas?
No creo que Dios sea bueno. ¿Quién ha acusado de que Dios no es bueno? Ay, no se hagan los santos. Cuando nos enojamos estamos diciéndole a Dios que Dios no es bueno, ¿o no? Entonces, pero si nosotros venimos, no siento nada, ¿qué importa? Entonces empiezo a jalar mi razón. Entonces mi razón, recordemos de las torres, mi razón se despierta y dice: aquí hay un enemigo, y lo bota. Se cayó, ¿sí? Ahora el enemigo es un poco más fortachón, ¿va? Pero lo vemos. Tanto el enemigo que tenemos dentro como el enemigo que tenemos fuera. Amén. Sí, ahora si lo vimos, pongámonos de pie. Muchas gracias a todos. Pueden soltar todo eso y pongamos nuestra mente en Jesús y recordemos lo que acabamos de escuchar. Ahora espero que les haya bendecido mucho como a mí me ha bendecido. Amén. Démosle gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Yeshua Rabasahaya. Gracias, Señor Jesús. Vamos, oremos. Ahora pongamos nuestros ojos en Jesús. Y si nosotros hemos identificado que hemos estado razonando mal, que hemos estado usando nuestra imaginación de manera incorrecta, si hemos estado recordando mucho lo que nos han hecho, si hemos estado recordando mucho lo que hemos hecho, si nosotros estamos poniendo nuestros afectos en alguien más que en Dios, o en algo del mundo, y nos está costando soltarlo, oremos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendito Dios, bendito Jesús por bendito Jesús, esa información que tú has puesto en nuestra conciencia, por la conciencia que nos has dado. Pero Jesús, solos no podemos. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu espíritu. Bendito Dios, gracias Jesús por enseñarnos a orar. Gracias, Señor Dios, por enseñarnos tu palabra. Bendito Jesús, por alimentarnos con tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. Ahora yo no puedo orar por ustedes, solo los puedo guiar. Pero cada uno de nosotros oremos, pidámosle perdón al Señor si hemos visto en lo que hemos estado fallando. Y si hemos fallado, acerquémonos a Jesús. Jesús dijo que al que a mí viene no le echo fuera. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Bendito Dios, gracias. Limpia nuestra conciencia, limpia mi conciencia, Jesús. Señor Dios, toca mi conciencia. Bendito Jesús, perdóname. Bendito Jesús, bendito Dios, insensibilizarme a tu espíritu y a tu palabra. Señor Jesús, perdóname si he cauterizado mi conciencia, Señor. Jesús, límpiame con tu sangre. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres Jehová. Tú eres fuerte, Señor Dios. Tú eres piadoso, misericordioso. Tú eres tardo para la ira, bendito Jesús. Tú eres grande, abundante en misericordia. Tú eres abundante en verdad, bendito Dios. Tú guardas misericordia a millares. Bendito Jesús, tú perdonas todo pecado, tú perdonas toda rebelión, tú perdonas toda iniquidad. Y tú eres juez justo, tú eres juez justo, tú eres justo, tú eres bueno, bendito Jesús. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad, sino de toda maldad. Límpiame con tu sangre. Vengo a ti. Quiero una conciencia despierta. Despierta mi conciencia, Señor. Limpia mi conciencia, Jesús. Bendito Jesús, Hermahaya. Señor, sé lo que tengo en mi carne. Jesús, sé lo que tengo en mi carne. Señor, cuando me veo, bendito Jesús, sé que soy peor que el pueblo de Israel. Por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Bendito Jesús, Hermahaya. Límpiame, límpiame, Jesús. Vengo a ti porque tú eres mi única solución. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Ahora clamemos
y encendamos el incienso del nombre de Jesús. Despertemos nuestra conciencia con el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús. Yeshua, vamos, levantemos nuestra voz. Gracias Jesús por tu nombre. Gracias por el incienso de tu nombre. Jesús, toca mi conciencia. Toca mi conciencia, Señor. Pon en mí el querer como el hacer. Pon en mí el querer, bendito Dios, el querer buscarte en oración cada día. Pon en mí el querer practicar tu palabra. Bendito Jesús, pon en mí el querer vivir bajo tu soberanía, Señor. Bendito Jesús, pon en mí el querer como el hacer. Gracias Jesús, gracias Señor. Gracias Jesús, gracias. Gracias, despierta nuestras conciencias, Señor. Gracias Jesús, gracias, gracias Señor. Ahora ahí donde estemos, levantemos el nombre de Jesús. Levantemos el nombre de Jesús en oración, en lenguas, pero encendamos el incienso del nombre de Jesús. Jesús, Jesús, enciende mi conciencia, Señor. Despierta mi conciencia. Fortalece mi conciencia, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor, gracias. Gracias Jesús. Gracias. Solo tenemos unos minutos para levantar el nombre de Jesús. Aprovechemos a encender el incienso del nombre de Jesús, a llenar nuestra alma de Jesús. Yeshua, Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. El humo del incienso tiene que echar fuera el aire para poder llenar un lugar. Echemos fuera con el nombre de Jesús cualquier cosa que se ha metido en nuestra alma. Echemos fuera cualquier cosa que se ha metido en nuestros afectos. Cualquier cosa que está afectando nuestra memoria, echémosla fuera con el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Limpiemos nuestra imaginación, limpiemos nuestra razón con el nombre de Jesús. Yeshua, Ramasat Ramahoya. Jesús. Jesús, Jesús. Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Estamos lidiando con nuestra alma. No importa lo que esté pasando en el mundo físico ahorita, lidiemos con nuestra alma. Yeshua, Ramahasat Ramahaya. Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Usemos el Espíritu Santo para encender el nombre de Jesús en nuestra alma. Hay algo del pasado que nos está afectando. Echémoslo fuera con el nombre de Jesús. Yeshua, Yeshua. No podemos soltar una relación con alguien. Jesús, Jesús, limpia mis afectos, Jesús. No podemos soltar algo del mundo y nos está costando. Jesús sabe que somos polvo. Jesús, ayúdame, Jesús. Jesús, Servasatramahaya. Jesús, Servahaya. El incienso del nombre de Jesús está aquí. Pero usemos el Espíritu Santo para encender ese incienso. Yeshua Rabahasatramahaya. Yeshua Rabahusaya. Yeshua. Jesús Rabahaya. Despierta mi conciencia
para que pueda estar viva, velando para tu pronta venida, Jesús. Jesús, quiero estar despierto, quiero estar consciente. Yeshua, Yeshua, Rabahasa Taramahaya. Yeshua.